Abran campo, que aquí viene un ejemplo con los campos. Bien, hola, ¿qué tal? Espero que sigan muy bien. La idea de hoy es que utilicemos la definición de campo eléctrico para solucionar sistemas sencillos donde podríamos determinar fuerzas y de ahí dinámica. Imaginémonos que tenemos un mineral que puede estar compuesto de dos componentes. Supongamos fluorita, que está precisamente compuesta de cuarzo, elementos de cuarzo y fosfatos. Ahora, por fricción estos dos se van a cargar de manera opuesta. Si ahora yo les coloco un campo eléctrico, van a experimentar fuerzas opuestas y yo podría utilizar esto para separar y, por ejemplo, filtrar y escoger los que me interesan. Y este es el ejercicio que pues vengo a proponer. Imaginémonos que estos granos de polvo van a caer y en el trayecto de caída voy a colocar un campo eléctrico horizontal de tal manera que una va a experimentar fuerzas hacia un lado y la otra fuerzas hacia el otro. Y si yo quiero que caigan en cierta distancia, yo puedo entonces saber qué campo eléctrico necesito para que caigan lo suficientemente lejos. Para atacar este problema entonces hacemos lo usual. Primero entonces sabemos cómo sería la fuerza eléctrica, Q por E. Y como el campo eléctrico es horizontal, entonces podríamos escribir los diagramas de cuerpo libre para ambas partículas. Ahora los diagramas son equivalentes. Una fuerza horizontal que es debida al campo eléctrico, para un caso va hacia la derecha y para el otro va hacia la izquierda. Entonces para analizar tomemos una que va a ser equivalente a la otra. Entonces vamos a tomar la que toma hacia la derecha. Las ecuaciones de movimiento pues son simplemente en el eje X son la fuerza del campo eléctrico igual a la variación del momento lineal y en la dirección vertical pues viene solamente la fuerza gravitacional. He tomado los ejes Y positivos hacia arriba. Ahora voy a suponer que las masas de los granitos no varían el tiempo. ¿Qué sucede? Entonces lo que tengo es simplemente una caída libre, aceleración de la gravedad para todas iguales. Y ahora tengo dos ecuaciones que precisamente van a reproducir un movimiento acelerado uniforme en la dirección X y en la dirección Y. Ahora tengo estas dos que dependen del tiempo, pero entonces puedo dividir una en la otra para obtener AX en función de Y. La relación entre ellos me da que la función de X en Y es lineal. Pero más importante para nosotros es el hecho que el único parámetro del grano de polvo que está ahí es la razón entre la carga y la masa. O sea que si yo no conozco la masa y la carga independientemente, pero sí conozco la razón de la carga sobre la masa, puedo entonces predecir la dinámica. Si suponemos que ambos tipos de grano adquieren la misma razón Q sobre M, entonces quiere decir que la dinámica de ambos es idéntica. O sea, la aceleración en X para ambas también va a ser igual. O sea que tanto se separa una hacia un lado como la otra se separa hacia el otro. Y yo puedo calcular la distancia horizontal que se van a separar una vez han caído una distancia. Entonces, por ejemplo, si yo considero un campo eléctrico de 500 kilovolts por metro y supongo que la razón entre la carga y la masa es de 9 microcoulombs por kilogramo, entonces para una caída de 80 centímetros, entonces la distancia a la que van a separarse después de esa caída de 80 centímetros es de 74 centímetros. Lo que me permitiría entonces colocar un recipiente a ambos lados para recoger ambos elementos. Otro ejemplo un poco más relevante en el contexto científico es precisamente el sistema de la gota de Millikan. Millikan utiliza este experimento para determinar la carga de unas gotas y verificar que todas vienen como un número entero veces la carga fundamental del electrón, la cuantización de la carga. La idea va a ser dejar caer una gota muy pequeña de aceite que por fricción en el aire va a lograr una velocidad terminal. Esa velocidad terminal yo la puedo medir y compararla con una velocidad terminal cuando le aplico un campo eléctrico y la hago subir. De estas dos instancias voy a poder precisamente obtener la carga eléctrica. Ahora, como es una gota muy pequeña, entonces ella va a sufrir no solamente el peso de la gota, sino
una fuerza de empuje. Ahora, vamos a considerar que la gota es esférica y podemos modelar el efecto del empuje sobre la gota como un peso efectivo, simplemente que va a depender de la diferencia de densidades entre el aceite y el aire. Ahora, este peso efectivo entonces va a venir en los diagramas de cuerpo libre apuntando hacia abajo. Por otro lado, también al estar en un medio, aparecen fuerzas de fricción. Nosotros estamos modelando la gota como una esfera, de tal manera que podemos utilizar la ley de Stokes. Esta ley de Stokes depende del radio de mi esfera, de un coeficiente eta que me va a decir qué tan viscoso es mi medio, en este caso el aire, y la idea de la fricción es que simplemente se va a oponer el movimiento. Entonces, cuando la gota esté bajando, voy a tener que la fuerza de fricción o de dragging que llaman va a estar apuntando hacia arriba, mientras que cuando la gota esté subiendo, la fuerza de fricción va a apuntar hacia abajo. Entonces, con esta información podemos precisamente hallar la dinámica. Para iniciar, dejamos caer la gota libremente porque está con la fuerza de fricción y de empuje, y vamos a medir la velocidad terminal. Efectivamente, cuando escribo las ecuaciones de movimiento, vemos que como existe esa fuerza de fricción que va aumentando justo como aumenta la velocidad, llega a un punto donde la aceleración es cero y tengo la velocidad terminal que llaman. Esta velocidad terminal, despejando de las ecuaciones de movimiento, va a quedar en términos del peso, de la viscosidad del aire y del radio de la gota. Ahora, como yo he medido la velocidad terminal, puedo determinar el radio de la gota, y eso es lo que vamos a hacer. De este primer movimiento hacia abajo puedo extraer el radio de la gota. En una segunda instancia voy a encender un campo eléctrico. Supongamos que la carga es positiva, la carga que tiene la gota. De tal manera que si yo quiero que suba mi gota, tengo que poner un campo eléctrico subiendo. Si la carga hubiera sido negativa, para que la gota suba, tengo que poner un campo eléctrico apuntando hacia abajo. Nosotros vamos a suponer que es positiva y ponemos un campo eléctrico apuntando hacia arriba. De tal manera que ahora aparece una fuerza eléctrica que va a empezar a acelerar la gota hacia arriba. Llega un momento en que ya la gota está subiendo y entonces tengo fuerza eléctrica apuntando hacia arriba, peso efectivo apuntando hacia abajo y fuerza de fricción apuntando hacia abajo. Nuevamente, como la fuerza de fricción aumenta con la velocidad y el campo eléctrico está acelerando la partícula hacia arriba, llega un momento en que las fuerzas apuntando hacia abajo son iguales a la fuerza eléctrica que jala la partícula hacia arriba. De tal manera que nuevamente encuentro otra velocidad terminal, que puedo también, Millikan era muy bueno experimentando, medir esa velocidad terminal. Ahora, matemáticamente, cuando despejo la velocidad terminal, va a depender del campo eléctrico, de la carga de la gota, del peso efectivo y de la viscosidad y el radio de la gota. Ahora, el radio de la gota lo acabé de determinar midiendo la velocidad terminal de bajada, y cuando lo hago, entonces tengo la posibilidad de expresar la carga de la gota en términos de todos los parámetros que puedo medir experimentalmente: campo eléctrico, densidad del aire, densidad del aceite, viscosidad del aire, la aceleración de la gravedad, de donde entonces puedo tener cargas de gotas. La cuestión es medirlas muchas veces para evidenciar que efectivamente las cargas vienen cuantizadas. Espero que estos hayan ilustrado un poco el contexto en que el campo eléctrico y su definición misma entran para ayudar a determinar la solución y la dinámica de los sistemas con cargas. Nos vemos en la próxima. Chao.